Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una sesión más a Filmoteca Villaverde. Es un placer estar aquí otra vez, aunque sea en formato digital. Y presentamos hoy la película Entre Nosotras. Es una película de producción francesa, rodada en 2019 y dirigida por el cineasta italiano Filippo Meneghetti, que de hecho arrancaba con esta película su trayectoria como cineasta. Entre Nosotras es una historia de amor sigilosa e íntima. Es de hecho la historia de amor entre dos mujeres mayores, jubiladas y vecinas de descansillo, que llevan más de 20 años amándose en secreto. Se trata, por lo tanto, de una narración, de la narración de una experiencia lésbica y amorosa, pero que, aunque parezca mentira, todavía hoy está poco explorada en la ficción cinematográfica. Hay pocas películas que hayan hablado de esto aún a día de hoy, y es que de alguna manera esta premisa simple escapa a varios tópicos. Por un lado, escapa a esa idea de la salida del armario en un contexto de homofobia declarada. Aquí hay no hay este tema, pero no de una manera tópica, y también está la de mostrar la pasión como algo exclusivamente juvenil, ¿no? Dos ideas esenciales sobre las que gira la película y que nos permiten repensar el amor homosexual y lésbico más en particular de otra manera. Además, los dos personajes que conforman esta pareja representan también distintas maneras de relacionarse con esa homosexualidad. Mientras una de ellas afirmará en un momento de la película: a nadie le importan dos viejas bolleras, es más reivindicativa, más segura, más declarada. La otra, sin embargo, ha interiorizado una autorrepresión que le impide vivir de una manera totalmente libre estas relaciones. Además, madre de familia, y no se ve capaz de desilusionar a sus hijos, ¿no? Lo que ella cree que sería una desilusión. La película ha tenido una victoria después de su estreno en Europa, y de hecho ha sido nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Globos de Oro, también a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Critics' Choice Awards. Obtuvo el premio César a la Mejor Ópera Prima, donde fue nominada además por otros cuatro premios que finalmente no consiguió, y estuvo incluso nominada en los Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, aunque finalmente no obtuvo el galardón. Yo creo que parte del éxito tiene que ver con esta idea de que se trata de una película solvente, bien realizada, pero que de nuevo pone el ojo sobre un tema sobre el que es todavía necesario seguir hablando. El director, que como decíamos antes se inicia en la dirección precisamente con esta película, cuenta en una entrevista que la historia surge cuando va a visitar a un amigo en Verona, en Italia, y le contó la historia de dos vecinas suyas de descansillo que se habían quedado viudas y que vivían con las puertas de sus casas abiertas, creando un único espacio y compartiendo la vida. Esa anécdota, que es real, hizo que el director, ¿no?, hiciera una conexión, un clic, y le pareció de hecho un buen punto de partida para enfocar una historia de exclusión y autocensura que era sobre lo que él venía trabajando para la película. Y es que, bueno, Entre Nosotras es efectivamente una película sobre la exclusión y la autocensura a través de estas dos mujeres que pasan también, aunque quizá una más que otra, por un proceso de aceptación y reconocimiento de su propia identidad. Hay en esto también todo un abanico de evolución en la película, ¿no?, de necesidad de reconocimiento de una identidad que no siempre constituye un proceso fácil, en este caso tampoco, pero que yo creo que es una de las cosas más interesantes de la película. Son, como decía antes, dos mujeres muy distintas que viven su homosexualidad de maneras diferentes y que además verán truncados sus proyectos de vida juntas justo en el momento en el que quieren hacer evolucionar su relación, precisamente por las convenciones y por las presiones familiares, a las que se suma además un percance médico grave que introduce otros temas más de reflexión en la película. Pero lo voy a dejar aquí porque es solo la presentación. Lo dejo en suspense para no arruinar la experiencia de visionado de la película a nadie, pero también y sobre todo para animaros a todos a charlar un ratito después del pase de la película y poder seguir pensando y reflexionando sobre ella todos juntos. Ahora os deseo un buen visionado, que disfrutéis de la película y nos vemos después. Muchas gracias.
buenas tardes de nuevo. Nada, vamos a empezar el comentario de esta película entre nosotras, que lo decíamos al principio en la presentación. Es una película que plantea varios temas interesantes de reflexión sobre los que poder profundizar ahora. Por un lado, creo que es interesante pensar cómo el conflicto social que se genera ante la realidad del amor lésbico de estas dos mujeres, ¿no? Se centra sobre todo en los hijos con respecto a la madre, ¿no? Y no, como suele ser habitual, ¿no? De los hijos, que suele ser la historia de un hijo o una hija homosexual que no sabe cómo contárselo a sus padres porque sabe que no lo van a recibir bien, ¿no? Yo creo que uno de los valores de entre nosotras, en esta idea de que va rompiendo con distintos tópicos o ideas preconcebidas, incluso cuando hablamos de la homosexualidad, tiene que ver con esto, ¿no? Es una llamada de atención sobre los desfases generacionales que se pueden producir también de los hijos con respecto a los padres. Y en esto yo creo que es bonito relacionar entre nosotras con una película española de 2002, que es A mi madre le gustan las mujeres, una película dirigida por Inés París y Daniela Fegerman, que en realidad contaba una historia distinta, como no hay dos historias iguales, y eso es cierto, pero es verdad que aquí había también una mujer madura, madre de familia, con hijos, divorciada, que de pronto en la madurez y ya también jubilada descubría su capacidad para enamorarse de una mujer, de otra mujer. En este caso era una mujer más joven y el conflicto en parte se desarrollaba también ahí, ¿no? En la relación entre dos mujeres de distintas edades, pero el conflicto básico estaba en esta idea, ¿no? De hecho, más que la historia de amor, el eje era la manera en la que la familia era capaz de asumir, asimilar y respetar esa relación. Y yo creo que entre nosotras juega mucho también a eso, ¿no? A reivindicar que los hijos también tienen que estar a la altura de las circunstancias y que de hecho, es difícil descubrir, ¿no? Que de pronto nos sintamos libres en la edad madura para reconocer otro tipo de relación con el amor, y que esto debe ser también asimilado y asumido por parte de los hijos. La película además trabaja todo el rato en este sentido sobre precisamente esa idea de entender y respetar a los demás, ¿no? No solo en cuanto a su identidad sexual, sino, lo decíamos también en la presentación, especialmente tengan la edad que tengan, ¿no? Para el amor no hay edad, y esto es uno de los grandes lemas de la película. Pero además me gusta y me parece especialmente destacable que la representación de la historia de amor entre estas dos mujeres no escapa tampoco a la mostración del deseo. Es cierto que no hay secuencias de sexo explícito, pero bueno, hay bastantes momentos en los que la atracción erótica y sexual es evidente, y está hecho en todo momento desde una cierta distancia, con esa especie como de cuidado, ¿no? O respeto que no solo en cuanto al contenido, sino también en la forma refleja la película, pero yo creo que es interesante que no lo ha querido tampoco obviar, ¿no? También tenemos que entender, es una historia de amor y no es una historia de amistad, ¿no? Y entonces el deseo y el sexo entran en juego de una manera también muy, muy poderosa. Cuenta, bueno, en declaraciones del director que he podido escuchar en una entrevista para el programa Días de Cine de Televisión Española, que está disponible en internet por si a alguien le interesa escuchar, que es cortita pero es bastante interesante. El propio director decía que durante años estuvo buscando el ángulo para contar esta historia, ¿no? El punto de vista o un enfoque que fuera capaz de darle además una fuerza visual, capaz de transmitir lo que pasa en el interior de los personajes. Yo creo que es una película muy íntima que trabaja buscando todo el rato tratar de entender los sentimientos profundos de los personajes a los que retrata. Lo hace además a través de de primeros planos que están todo el rato muy cerca de la cara de sobre todo las dos mujeres protagonistas, y que yo creo que juega una gran baza en esto, ¿no?
pero explica algo muy interesante porque él tenía claro que no quería que fuera un melodrama clásico, ¿no? Y entonces los elementos con los que él va jugando para desarrollar la trama tienen más que ver con el thriller, con la intriga o con el suspense que con un realismo social o con un naturalismo o con esta idea del melodrama que quizá es lo que de primeras parecería más lógico y por lo tanto también más tópico, ¿no? Escapa de alguna manera a esta idea porque lo que se narra también es una historia de amor compleja, ¿no? Tiene sus dificultades, no se trata en ningún modo de una historia de amor idílico, sino que la película cuenta de hecho esa angustia que llega a ser llega a convertirse incluso en obsesión por la pérdida, ¿no? Por la pérdida de la persona amada, más que por la posibilidad de vivir ese amor en compañía del otro, una angustia y una obsesión que en algunos momentos llega a ser desesperada o incluso violenta, ¿no? Y bueno, en la crítica que publicó Carlos Boyero en El País a propósito del estreno de la película, él decía una cosa que me ha parecido interesante porque hablaba del amor como un género cinematográfico complicado de definir, ¿no? Si hablamos de western o si hablamos de cine negro, todos de alguna manera tenemos muy claro de qué hablamos, pero para las historias románticas es quizá un poquito más resbaladizo, ¿no? Y, y él decía que, la representación del amor se presta al realismo, pero también a la abstracción. No tiene códigos fijos y es un territorio emocional muy denso. Yo creo que es interesante para pensar de qué manera efectivamente esta historia, sin dejar de ser una historia de amor, es capaz de introducir otros géneros que la alimentan y también la hacen más interesante y más compleja. Centrándonos además en películas recientes que se hayan realizado sobre relaciones homosexuales o lésbicas, que quizás son las más populares, las que de alguna manera más repercusión han tenido, pues podemos recordar Brokeback Mountain, La vida de Adele o incluso Carol. Y bueno, yo creo que entre nosotras se añade o se suma a esta lista de películas que reflexionan sobre el tema, pero en este caso es una historia de amor que se cuenta más, lo decía antes, ¿no? Por la falta del otro que por su presencia. Y para eso el thriller es muy útil porque hace que sea de alguna manera una experiencia comprometedora también para el espectador, que yo creo que es una película que nos hace partícipes de alguna manera en todo eso, ¿no? Nos hace sentir de manera directa esa angustia y nos tiene enganchados. Era en el fondo lo que le preocupaba al cineasta, ¿no? Encontrar este punto de vista que permitiera al espectador estar conectado a la historia más allá de los hechos dramáticos y yo creo que en algunos momentos funciona o no, porque bueno, yo creo que por cerrar ya también la referencia a la crítica de Boyero, me resultaba interesante traerlo otra vez a colación porque él afirmaba en primera persona, ya sabemos cómo escribe Boyero sus críticas, decía: asisto a este torrente intimista con frialdad, sin poder conmoverme con tanta desgracia y romanticismo, sin estremecerme ante el drama de dos personajes que siguen amándose en las circunstancias más crueles. Él habla todo el rato ¿no? de la frialdad, de la incapacidad de la película para conmoverlo a él y también ¿no? Habla de esa preocupación, ¿no? por conectar de una manera emocional en el espectador. Y bueno, yo creo que es interesante aprovechar para introducir esta reflexión, ¿no? Conocemos el modo en el que el propio cineasta ha pensado esta historia, el modo en el que ha reflexionado para elaborarla de tal manera que pueda conectar con el espectador y sin embargo, luego analizándolo, podemos cada uno de nosotros sentirnos o no identificados con esa historia, vivirla en conexión con los personajes o por el contrario alejados ¿no? Sin conectar con sus emociones. En cualquier caso, yo creo que la película propone ese juego interesante entre el thriller que se introduce de hecho ya desde la primera secuencia. Y es esta secuencia de pronto abstracta y por eso las palabras de Bollero de antes me parecían interesantes, ¿no? Antes de que aparezca siquiera el título de la película,
Y es esta secuencia en la que dos niñas juegan al escondite en el parque, una de ellas de pronto desaparece dando la vuelta al árbol y solo escuchamos los cuervos que de hecho silencian la voz de la otra cuando la llama. Es una secuencia muy angustiosa que no por casualidad abre la película, porque yo creo que juega no solo con su cualidad simbólica, ¿no? Que de alguna manera hablaría a lo mejor de esta búsqueda como analogía del amor, ¿no? Esta búsqueda del amor cuando el otro no está, ¿no? Que es de lo que va todo el rato la película, pero también es una secuencia que nos introduce en el tono de la película y que, como venimos diciendo todo el rato, no es solo naturalista, sino que tiene algo un poco más allá, ¿no? Que juega a ese miedo a buscarse y no encontrarse, que no es miedo sino extrañeza, que, ¿no? O que son las dos cosas y que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que es en parte lo que diferencia esta película quizá de otras, esa manera en la que, bueno, la secuencia inicial nos debe hacer saltar las alarmas, ¿no? Y pensar, esto que nos van a contar, ¿no? ¿Por qué se abre con esta imagen que podría ser un sueño, pero que en ningún momento está narrada como tal, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues más a lo mejor eso, algo simbólico, algo surreal, que conecta sin embargo con la historia, porque si pensamos que estas dos niñas que se buscan y se pierden todo el rato, que se encuentran y después ya no están juntas, si pensamos que estas dos niñas son las ancianas que encontramos después en el relato principal de la película, nos hace entender que entonces se han amado y han estado juntas buscándose y perdiéndose durante toda la vida, ¿no? Yo creo que otra de las claves esenciales para entender el modo en que la película conecta o no con el espectador, hemos introducido ya antes esta posibilidad, ¿no? Habrá entre los espectadores de hoy y entre todos los que haya tenido la película quien haya conectado más o menos, todo esto ocurre siempre, pero yo creo que es importante destacar y hablar el trabajo de las tres actrices principales, porque están por un lado el personaje de Nina, que está interpretado por una poderosísima Bárbara Sukova, una actriz muy famosa, y luego el de Madeleine, a quien da vida Martin Chevalier, que es una actriz menos popular, pero es una gran referencia del teatro francés, y ambas son capaces efectivamente de poner en pie esta historia de amor, mientras está la tercera pata de esta mesa que cojea, ¿no? Que sería el personaje de la hija, Anne, interpretado por Lea Drucker, que ofrece ese contrapunto necesario, ¿no? Es la que observa desde fuera, pero es también la que al final acaba certificando y dando también espacio de posibilidad a esta historia de amor, ¿no? Mientras ella se niega a reconocer y no quiere ver ni entender, ni siquiera entra en su cabeza la posibilidad de que su madre tenga esta historia de amor, porque se cree que ella ha sido fiel y feliz siempre a su padre. Vive también a lo largo de toda la película un proceso de evolución y reconocimiento progresivo de la situación hasta que finalmente la entiende y entiende sobre todo que no puede imponer por más tiempo esa incapacidad suya de reconocer el amor de su madre y que en el fondo le está produciendo un dolor muy intenso, ¿no? Y para mí es muy curioso y también uno de los puntos más interesantes de la película ver cómo finalmente cuando este personaje en apariencia secundaria, pero yo creo que es esencial para entender el sentido profundo de la película, cuando por fin la hija entiende que no tienen, que ya está, que solo, ¿no? Que el bien de todos pasa porque ella acabe reconociendo este amor y dejándolo ser. Es curioso porque la dejan gritando fuera de la puerta, ¿no? Diciendo que ya lo ha entendido, mientras las dos mujeres bailan su amor, ¿no? Pero no hay esa secuencia como de reconciliación, no, en realidad a ella la dejan gritando fuera, ¿no? Como diciendo, bueno, pues está bien que por fin hayas entendido que esto es así, ¿no? Pero nosotras vivimos independientemente también de todo el reconocimiento o no social que hay, ¿no? A pesar de todas las dificultades, viven su amor.
en la intimidad. De nuevo, también es el propio director quien explica en la entrevista que Bárbara y Martin, las dos actrices, fueron muy valientes porque la película se ha rodado casi toda sin maquillaje y lo decíamos antes en primerísimos planos que lo que buscan, ¿no? Son casi como meternos en la piel lo más cerca posible de la piel de estas dos mujeres para transmitir precisamente toda esa intensidad emocional que es íntima, ¿no? Que está dentro. Y bueno, pues para las dos actrices era efectivamente un reto, ¿no? Y una valentía por su parte permitir que efectivamente en la película aparezcan ellas tal y como son, ¿no? Sin maquillaje y mostrando todos sus arrugas y el paso del tiempo en su piel. En cuanto a la puesta en escena y al modo en el que la película está rodada, explica de nuevo Meneghetti que tenía una lista de unas 10 películas muy distintas que vio, muy distintas en cuanto a género, a historias, y que las vio con sus colaboradores más cercanos para crear un universo común, ¿no? Y unas referencias que funcionasen a la hora de pensar y elaborar un plano o una emoción o una sensación. Y yo creo que es interesante analizar algunas de ellas. Él hablaba de tres en concreto. Por un lado, Una jornada particular de Ettore Scola, luego las películas de Bong Joon-ho y también La conversación de Coppola, que parece ser que es una de sus películas favoritas. Y es interesante porque son tres, ¿no? Tres modelos o tres, no películas, pero tres estilos, tres cineastas muy distintos y que sin embargo yo creo que es bonito ver la manera en la que efectivamente es posible ver referencias de estos tres estilos en la película que resuenan de una u otra manera y que al final generan un universo propio y único, que es el de esta película, pero que, bueno, pues nos hacen ver cómo muchas veces las referencias, ¿no? Generan las citas y las referencias generan nuevas realidades. Yo creo que en general se trata de una puesta en escena elegante y sobria, un poco a la medida de la historia que cuenta, que se desarrolla sobre todo en interiores y esto de nuevo es como una especie de reflejo o espejo de esa intención de la película de profundizar en las emociones internas de los personajes que se producen eso, en interiores también, ¿no? En la casa sobre todo y se narra a través de colores cálidos pero que no son dulces, ¿no? Yo creo que el tono general es este amarillo ocre, que sin embargo, y de nuevo volviendo a esa idea del thriller y no tanto del melodrama, es un color cálido, pero que no resulta cursi y que yo creo que dialoga muy bien con esta idea de un tono romántico, pero que a la vez es inquietante, ¿no? No, otra vez, no es una historia de amor fácil, tiene sus momentos duros, incluso, ¿no? En los que parece que no hay salida, y yo creo que un poco toda la puesta en escena, sobre todo el tono y el trabajo de sonido, colaboran de una manera muy poderosa que esto funcione bien. Yo creo que al final definen de hecho una relación de amor en la que bueno, hay ternura, hay matices, hay sensualidad y deseo, como decíamos antes, y hay incluso por momentos, y esto también es una cosa interesante, esta idea de la desobediencia, ¿no? Cuando no directamente el vandalismo, en esa secuencia en la que una de ellas rompe la ventana de la casa de la otra, porque en realidad son como las únicas, rompe la ventana de la casa de la hija, como son las únicas opciones de lucha, ¿no? O sea, frente a la impotencia, la película muestra también la capacidad ¿no? de enfado, de pelea, incluso de violencia, ¿no? Si hace falta. O sea, yo creo que ahí también la película se mete en terrenos que no son fáciles, ¿no? Y de los que sale con bastante buen resultado. Pero también decíamos antes que la película propone otros temas, más allá de estos ¿no? Del amor lésbico en la edad madura, de la necesidad del respeto, de la ruptura de los tópicos, del autorreconocimiento, pero entre los temas secundarios yo creo que hay uno muy importante y es el de
el de la reivindicación del cuidado de las personas dependientes, ¿no? Lo decíamos en la presentación, después del accidente, eh, una de ellas, bueno, pues eso, queda absolutamente dependiente y relacionado con esto también está las dificultades del cuidado cuando las parejas no han hecho público u oficial su vida en común, ¿no? O sea, como los derechos en los hospitales, por ejemplo, si no eres el marido, la mujer o un familiar cercano, son prácticamente nulos. Y también de pronto como, bueno, pues eso, esta idea de que el reconocimiento social a lo mejor no te impide vivir en la intimidad tu amor, pero cuando ocurren situaciones como estas, parece necesario ¿no? esta salida del armario y también una reivindicación de los derechos, de legalizar los derechos, ¿no? Y de ponerlos sobre la mesa del amor homosexual ante situaciones como esta, que efectivamente ponen muy difíciles y comprometen mucho el sufrimiento de las personas que lo viven, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema igualmente poderoso, ¿no? Sobre el que la película ofrece una mirada muy reivindicativa incluso, pero que puede ser aparentemente un tema paralelo, ¿no? O secundario. Y bueno, yo creo que con esta puesta en valor que la película hace, por un lado, de los cuidados y el acompañamiento en la vejez y de todo lo que eso significa, y también del modo en que entre nosotras define la posibilidad no solo de vivir el amor en cualquier edad, sin complejos ni censuras y de una manera abierta, sino también de la necesidad de reconocerlo socialmente, de reconocerlo y de ser reconocido, ¿no? Ambos movimientos, o sea, por un lado hacerlo público y por otro que la sociedad lo reconozca abiertamente. Pues me quedo hoy en mi comentario. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí ha sido un placer, como siempre, estar aquí y poder seguir pensando juntos las películas. Nos vemos pronto. Muchas gracias y un saludo.